Por definición, un libro se hizo para leerse. Recuerda bien esta frase para más adelante. Es de suponer que, aun en épocas antiguas, un autor tenía la intención de que sus escritos fueran leídos por la mayor cantidad de personas posible, o bien, que los conocimientos plasmados en sus libros perduraran. A primera vista, el famoso manuscrito Voynich pareciera ser un tratado medieval sobre herbolaria y estudios sobre los astros. El manuscrito detalla la preparación de plantas medicinales, con numerosos dibujos y mapas astronómicos, todos adornados con curiosas figurillas femeninas desnudas. Hasta aquí todo bien. El problema radica en que en realidad esas plantas no existen, pertenecen únicamente a la imaginación. Algunos han querido ver en estos diseños estructuras similares a galaxias. El problema es que la tecnología para observar las galaxias no se inventó hasta bien entrado el siglo XX. Entonces, ¿de dónde salieron estos dibujos? Antes de intentar responder eso, vayamos al origen del misterio. Este curioso libro fue adquirido por Wilfred Voynich, un comerciante de libros antiguos, en un monasterio de Roma en 1912. El libro, que cuenta con 204 páginas más 28 que se perdieron, de seguro pasó siglos debajo de un baúl antes de ser adquirido por Voynich. Su autor es desconocido, pero junto al manuscrito se halló una carta que lo atribuía a Roger Bacon, científico del siglo XIII. Si esto es o no es verdad, es imposible saberlo, pero al menos descarta la posibilidad de que sea una falsificación moderna. Los símbolos que contiene son tan complejos y únicos que muchos han llegado a pensar que podría tratarse de un lenguaje inventado, tal vez con fines esotéricos o secretos. Pero hay un detalle curioso: las páginas están enumeradas. Eso sugiere que el autor sí tenía intención de que el contenido tuviera un orden. Por otro lado, ¿qué sabemos del idioma del manuscrito? Te cuento lo siguiente. Todos los idiomas del mundo cumplen con una regla. Las palabras que más se repiten tienden a ser más cortas. Los idiomas inventados, como el Na'vi de Avatar o el Klingon de Star Trek, no cumplen esa regla. La forma en la que se repiten las palabras en el manuscrito confirman que se trata de un idioma real. Sabiendo esto, pasemos a las teorías principales sobre el manuscrito. Una de las hipótesis que más ha circulado es que el idioma en el que parece estar escrito tiene características de las lenguas del sudeste de Asia, como el vietnamita o el filipino. Si este es el caso, quiere decir que el escritor del manuscrito era un hablante nativo de alguna de esas lenguas, que llegó a la Italia medieval y escribió esos textos con un alfabeto inventado. Realmente no es descabellado que un habitante del sudeste asiático haya llegado a la Italia de esa época, a través de las rutas comerciales. De ser así, el manuscrito solo tendría sentido para su creador. Otra teoría apunta hacia América. Lo que hemos interpretado como flora desconocida podrían ser en realidad representaciones de plantas mesoamericanas. Algunos botánicos han encontrado similitudes en algunas plantas del manuscrito, como esta, presuntamente un girasol, y esta, un nopal, todos del continente americano. Algunas imágenes como esta, que se asemeja a un armadillo, han alimentado la especulación sobre su origen americano. Se llegó incluso a manejar alguna similitud con el náhuatl, pero salvo algunas similitudes, el texto no respeta la fonología de ese idioma. Sin embargo, una de las teorías más sólidas es que el texto se produjo usando una rejilla de cardano. Se sabe que este método ya se conocía en Europa hacia los años 1500. El método de la rejilla de cardano es el siguiente. Se toma una cartulina cuadrada perforada en ciertos espacios. Se pone encima del papel en blanco y se escriben las letras del mensaje a codificar solamente en los huecos. Después, se rellena el resto con letras al azar. Hay distintos métodos de cómo usar la rejilla de cardano. El caso es que para descifrar el mensaje oculto, necesariamente se necesita una copia de la rejilla empleada. De ser así,
estaríamos frente a un mensaje secreto prácticamente imposible de saber. ¿Recuerdas lo que dije al principio del video? ¿Será que el autor del manuscrito Voynich no tenía intención de que su conocimiento se diera a conocer? Una última teoría es que su autor no quería que todo el mundo viera el manuscrito. Quizás fue escrito para ser leído por unos pocos, o quizás para la humanidad misma, pero generaciones más adelante, para un tiempo donde alguien pudiera finalmente leerlo. Finalmente, hay algo que debemos mencionar. En estos dibujos muchos ven en realidad representaciones de lagos, no de galaxias. La forma de las constelaciones es algo conocido desde hace siglos. Las figuras femeninas, símbolos de fertilidad o alquimia. Todos ellos muy comunes en el arte medieval. Existe la posibilidad de que estemos malinterpretando todo el manuscrito Voynich. La verdad es que no lo sabemos. Aún con toda la tecnología moderna, el código del manuscrito Voynich no ha podido ser roto. Te he presentado las principales teorías. Ahora, como siempre, te toca a ti decidir. El mundo está lleno de secretos esperando a ser revelados. Suscríbete si no te los quieres perder.